Bueno, yo creo que hoy tiene más sentido hablar de reforma agraria, es más necesaria la reforma agraria en el siglo XXI que en el siglo XIX o principios del XX. La concentración de la propiedad de la tierra, el agua y la semilla está en manos de 4 o 5 multinacionales en el mundo. Es decir, hay países y multinacionales que están comprando tierra, más de 40 millones de hectáreas se han comprado en los países pobres para sembrar aquellos cultivos que le viene bien a los animales de los países del norte, aunque se muera de hambre la gente que vive esa tierra. Y desgraciadamente la comercialización también está en manos de 4 o 5 multinacionales que controlan, bueno, lo que yo creo que es la base de cualquier manera de vivir en la agricultura, que son la política de precios. La política de precios la fijan 3 o 4 multinacionales, la fijan en el mundo a su antojo, a su gusto, y por supuesto eso lo que está llevando es a que cada vez más la tierra se concentre en menos manos. Por tanto, la tendencia que se veía en la Segunda República se ve en esta época del siglo XXI y en la llamada democracia burguesa, pero en la democracia que tenemos. En Andalucía actualmente hay 1.600.000 parados y casi 3 millones de pobres. En Andalucía hay 500.000 jornaleros sin tierra, sin oficio, sin perspectivas de futuro de ninguna clase y teniendo que vivir de una limosna ridícula que llaman el subsidio de desempleo, que es un dinero que mandan desde Madrid y que para poder tener derecho a ese subsidio hay que ponerse de rodillas delante de los nuevos amos para que te den las peonadas, porque sobre todo las mujeres y los jóvenes no tienen posibilidad de acceder a ese número de peonadas y tienen que humillarse a pedir a don José las peonadas para poder vivir. Y yo creo que eso es volver casi a la Edad Media. Por tanto, yo creo que la necesidad de la reforma agraria en el siglo XXI es más precisa que en el siglo XIX y principios del siglo XX. No solamente por eso, sino porque este modelo agrario capitalista, depredador, que provoca hambre, lo llamaron en los años 50, hablaron de revolución verde en los Estados Unidos y en la India, en México, etcétera, se nos habló de eso, y que con esa revolución verde técnica masiva de cultivos se iba a acabar con el hambre, y el hambre, desgraciadamente, desde los años 50 hasta acá, ha crecido, casi se ha multiplicado por 2, y por tanto no ha resuelto el problema del hambre, ha desertizado el suelo, el uso y abuso de herbicidas y pesticidas está desertizando el suelo, y se están cargando bueno, yo digo el único planeta que tenemos para poder vivir en él, el único planeta en el que viajamos, que es el planeta Tierra, puesto que este modelo agrario calienta el planeta. El 33% de los gases invernaderos son producidos por este modelo agrario absolutamente irrespetuoso con el medio ambiente. Y además provoca paro. El 83% de los parados, de los inmigrantes que vienen saltándose las barreras que le pone el capitalismo, barreras absolutamente miserables y criminales, pues ese 83% vienen del mundo rural, gente que tenía su tierra y que ya no puede vivir de ella. Por tanto, la situación es absolutamente increíble desde el punto de vista de que la tierra sea lo que nosotros decimos, un don de la naturaleza, que como el aire y como el agua tiene que ser de la comunidad que habita y vive en esa tierra. Y por tanto, cuando se dice que la tierra tiene que ser de quien la trabaja, no estamos diciendo ninguna antiguaya, ni estamos hablando de una cosa de otro siglo, sino del siglo XXI y del siglo XXII, si me apuráis. La tierra, el agua, las semillas, la comercialización. Porque no solamente hay terratenientes, hay también aguatenientes, hay también sevillatenientes, hay también
comercializar, teniente. Hay un montón de gente con muy poca vergüenza, mucha caradura, que está robando a los pueblos su razón de ser, su razón de existir, y ante eso hay que hacer una rebelión inmediata. La reforma agraria que nosotros propugnamos tiene un nombre hoy. Ese modelo agrario alternativo, yo más que reforma agraria lo llamaría revolución agraria, porque no basta una reforma, hace falta una revolución. Hace falta cambiar la política agraria comunitaria, que da las ayudas de tal manera que el 20% de los grandes terratenientes se llevan el 80% de las ayudas. La duquesa de Alba, esa de los pelos la guapa, rizados, y la reina de Inglaterra son los principales cazaprimas de Europa. No tiene sentido que haya campos de golf que reciben dinero de la política agraria comunitaria, porque dicen que son zonas verdes. No hay derecho a que en esta nueva reforma de la PAC 2013-2020, incluso las tierras que no estaban contempladas como tierras aptas para la labor, también reciban ayuda. Quiere decir que si la duquesa de Alba recibía dinero, ahora va a recibir más dinero. Que si el duque del Infantado recibía dinero, ahora van a recibir más dinero. Por tanto, yo digo que ahora o nunca, yo creo que es el momento de decir basta, reforma agraria ahora mismo y desde ya. Y eso se dice no hablando, porque la reforma agraria no se predica, se practica, se lucha, se ocupa la finca y se señala con el dedo a los grandes terratenientes. Nosotros en Marinaleda lo que hemos hecho es un poquito esa experiencia. Pero no solamente nos limitamos a Marinaleda quizás sea el caso más conocido. Tenemos ocupado otra finca ahora mismo que es Somonte, en la provincia de Córdoba. Hemos ocupado la finca de la Turquilla, que es una finca militar que tiene 1.000 hectáreas, 1.200 hectáreas de tierra para 80 o 90 cabezas de ganado, cuando con 20 o 25 fanegas de tierra o hectáreas de tierra tendrían suficiente para hacer esa labor. Y nosotros planteamos que en Andalucía hoy la estructura de la propiedad es parecida a la que había en tiempos de la República y muy parecida a la que hay en América Latina. El 2% de los propietarios posee el 50% de la tierra cultivable. Y eso nos parece un disparate como la copa de un pino. Y por tanto la reforma agraria no es necesaria, es imprescindible. Y nosotros decimos que Andalucía no será libre ni será soberana mientras no tenga tierra. Cuando en Andalucía hablamos de nacionalismo de clase, cuando nosotros hablamos de eso decimos que no hay nación libre si no hay economía libre, si no dispones de dinero, si no tienes poder económico, si no tienes soberanía económica, no hay soberanía política. Y nosotros decimos que una reforma agraria en Andalucía es el origen de la soberanía de Andalucía. Eso es lo que nosotros decimos muy claramente. Y desde luego, esa reforma agraria que nosotros planteamos ya lo llamamos soberanía alimentaria. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Este es un nuevo concepto que se acuñó en Roma por vía campesina, que significa que el alimento debe ser un derecho y no una mercancía con la que se compra, se juega, se alquila, se roba, se especula y se fusila. Nosotros decimos que el alimento tiene que ser un derecho de los pueblos y que el campesino tiene que tener soberanía para decidir qué es lo que quiere sembrar, porque ahora el campesino no decide lo que siembra, se lo deciden las grandes multinacionales. En Europa y en el mundo, ellos son los que deciden dónde se siembra el trigo,